Bueno, entonces buenas tardes para todos. Vamos entonces a socializar la guía número 2, cómo inicia, continuando con el trabajo que estamos viniendo con la guía número 1. Vamos a continuar con el concepto de presión. Ahí hay un video introductorio en la actividad de introducción, no lo puedo abrir porque la página de Colombia Aprende donde está montado se encuentra caída en estos momentos, entonces luego socializar esta partecita, ¿listo? Entonces vamos a continuar con lo de presión. Vamos a hacer un repaso. Aquí me pareció pertinente hacer un repaso de lo que se hizo en la guía 1, en la actividad 1. Entonces recordemos la presión. No estoy compartiendo pantalla, esperen aquí. La presión en un objeto sólido se define como la relación entre la fuerza y el área. Significa que cuando un objeto percibe una fuerza y este objeto es de un área muy pequeñita, oye, no me regala por favor el celular en el bolsito, gracias. Entonces recordemos, cuando el área es muy pequeñita, la presión aumenta, entonces hace que haya una mayor presión. Poníamos el ejemplo del puño, no es lo mismo que uno le pegue en un puño con la parte plana a que le peguen un puño con el nudillo. Duele más con el nudillo debido a que toda la fuerza está concentrada en un área mucho más pequeña. Entonces el concepto de presión está relacionado con esos dos conceptos, fuerza y área. A mayor fuerza, mayor presión, y a menor área, mayor presión. Definimos entonces que en el sistema internacional la fuerza se mide en, ¿quién me recuerda cómo se llama esto? No, en pascal. ¿Qué es un pascal? Es la relación entre un newton y un metro cuadrado, es decir, es la presión que hay de un newton de fuerza aplicado sobre un área de un metro cuadrado. Eso significa un pascal. ¿Listo? ¿Qué es la única manera de medir presión? No, existen varias. De hecho, yo ayer les mencionaba una partecita, existe el bar. El bar es una unidad que se utiliza más que todo para medir presión, que equivale a 1 por 10 a las 5 pascales, casi como una atmósfera, no una atmósfera. La atmósfera, ayer la definíamos, que equivale a 101.325 pascales o 1.01 bar, ¿ya? Está el milímetro de mercurio, de hecho en la guía hay un ejercicio que trabaja lo del milímetro de mercurio. Les explicaba yo ayer que si usted coge un frasco con mercurio, con cualquier fluido que está lleno y lo vierte sobre el mismo fluido, él va a descender hasta la altura en que se equipare con la presión atmosférica. Voy a explicarlo por acá, en el tablero. Supongamos que yo tengo aquí un frasco, como si una paila será, un frasco ahí planito de mercurio, y afuera tengo un tubo de ensayo largo, ojalá que sea bien largo, también lleno de mercurio. ¿Por qué se utiliza mercurio? Resulta que el mercurio es un metal que es muy denso. Entonces, al ser muy denso, quiere decir que va a adquirir menos altura para equiparar la presión. Entonces, si yo cojo este frasco y lo volteo en este recipiente, es decir, que quede de esta manera y él está totalmente lleno, el líquido de mercurio que va a descender, es decir, el que se va a descender, únicamente va a llegar hasta los 70 centímetros. Eso significa mercurio. ¿Por qué solo baja hasta 70? Resulta que él está expuesto a través de esta otra poncherita, está expuesto a otra presión. Esta presión se llama la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la presión atmosférica está presionando por un lado y el líquido de mercurio está presionando también por el otro. Es decir, que los dos están como en un juego de a ver quién gana. En ese juego de a ver quién gana, pues resulta que la presión atmosférica equivale a estos 70 centímetros de mercurio. Es decir, que la presión atmosférica equivale a un fluido de 70 centímetros de mercurio. ¿Quedó claro ahí? Entonces hay una preguntita que sirve para el taller de la guía pasada. El tubo está como así inclinado y ponen aquí la altura de ese mercurio. Entonces se puede decir que la presión, ¿cuál sería? ¿Esta medida o esta medida?
¿Cuál? ¿La horizontal o la vertical? La vertical, porque es que la vertical es la que me está dando la altura. Me está diciendo cuánto de ese líquido está soportando qué cosa. La presión atmosférica. ¿Listo? Por acá. Entonces, pues hablamos del milímetro de mercurio. El torr, que es otra medida también de presión, o sea, no se utiliza tanto. Esta de libra por pulgada cuadrada, yo se las mencionaba ayer, se utiliza mucho en mecánica. Cuando usted está inflando las llantas, cuando usted va a un taller de automotriz a que le inflen las llantas, ellos lo calibran en este indicativo. Libra por pulgada cuadrada. Y el kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Listo? Entonces, esas son varias maneras de medir la presión. Lo que pasa es que para el sistema internacional nosotros utilizamos el Pascal, que quede eso bien claro. Bien, entonces aquí trae recorrido. La densidad, la gravedad y esta H que representa la profundidad. Entre más profundo usted esté en un fluido, mayor presión. ¿Listo? Y la presión atmosférica, pues resulta que nosotros también estamos sometidos a un fluido, nosotros no estamos aquí libres, de hecho el aire que estamos respirando es un fluido, y encima de nosotros existe una columna de 35-40 kilómetros de aire, y esa columna de aire no está ahí gratuita, ella ejerce una presión sobre nosotros. Esa presión en la que hablábamos ayer, que es de 100.325 pascales. ¿Que es uniforme? No, eso depende si nos vamos cada vez ascendiendo más. Por ejemplo, a nivel del mar esa presión es de 101.300 pascales, pero si nos vamos a Bogotá, que está más alto, esa presión será mayor o menor. ¿Por qué menor? Exacto, entre más arriba estemos, menos aire hay encima de nosotros. Recuerde que encima de nosotros hay 40 kilómetros de aire. Si nos vamos a una ciudad alta, pues va a haber menos kilómetros de aire encima de nosotros, o sea que la presión es menor. Por eso cuando estamos viajando carretera, si estamos cambiando de altura, sobre todo en las subidas y en las bajadas, empezamos a sentir unos fastidiecitos en los oídos, como que se nos tapone. Resulta que nuestro cuerpo está intentando adaptarse a la presión externa. Si estamos cambiando de altura a una altura mayor, nuestro cuerpo se hincha. ¿Ya? ¿Por qué se hincha? ¿Hay que más presión o menos presión si nos hinchamos? Hay menos presión. Si nuestro cuerpo se hincha es porque hay menos presión. Y si nuestro cuerpo se comprime es porque hay más presión. Entonces, ese efecto lo sufren los oídos más que todo. ¿Listo? Bueno. La presión atmosférica disminuye con la altura, bueno, eso ya lo expliqué. Ahora sí vamos al momento 1. Vamos a responder unas preguntitas de saberes adquiridos. ¿Por qué es mejor cortar con un cuchillo por el lado afilado y no por el lomo? Por ejemplo, partir un filete de una carne que esté bien gorda por el lado no del filo, sino por el lado del lomo, por el lado plano. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué sucede ahí en términos de la presión? ¿Qué diferencia hay entre el lado afilado y el lado no afilado? Que en el lado no afilado hay que hacerle más presión. ¿Y por qué hay que hacerle más presión? ¿Qué sucede? Por el filo, ahí sí tiene que ver el filo. ¿Qué tiene el filo? En términos de la presión que tiene el filo. ¿Cómo es que se define presión? Por allá yo lo definí al principio. Depende de dos cosas. De la fuerza. Y el área. Entonces, ¿qué pasa con un cuchillo afilado y con uno no afilado? Está aplicando la fuerza con un área diferente. Cuando se la coge para partir con el filo, ahí está bien, está bien como el trabajo. Y por el lado del filo, ¿qué
cómo es el área. Más pequeño. Ajá. Lo que estamos hablando ahora de nudillo. Exacto. Al ser más afilado, ¿a qué me refiero yo con filo? Si ustedes ven así de perfil el cuchillo, ustedes lo pueden, lástima no haber traído un cuchillo, si ustedes lo ven de perfil, el lado del lomo tiene un lado gruesito, tiene como 2 milímetros de grosor, mientras que el lado de filo ni siquiera se ve el grosor. Entonces habría que verlo con un microscopio para poder ver el grosor de ese filo. Por eso es más fácil por el lado del filo. Y un cuchillo entre más afilado, mucho mejor. O sea, si tiene un filo óptimo, se va a partir cualquier cosa como partiendo mantequilla. ¿Por qué clavar una puntilla por el lado de la punta y no por la cabeza? No, ¿Por qué? porque la punta tiene el área más pequeña. La punta tiene el área más pequeña, así de sencillo. Da lo mismo. ¿Por qué los montañistas se colocan raquetas en los pies? No sé si han visto en películas, cuando van a caminar sobre la nieve, no sé si alguna vez lo han visto en películas, sobre todo por allá en los países donde cae mucha nieve, que se ponen unas cosas así como una especie de raqueta en los pies. ¿Sí lo han llegado a ver? Porque habrá que hacer eso para poder caminar en la nieve. Porque cuando pisen no ¿Lo qué? No se hunda. ¿Y por qué se hunde cuando no tiene la raqueta? ¿Qué es lo que pasa? No, ahí no tiene nada que la gravedad es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre pisar la nieve con raqueta y sin raqueta? ¿Qué está sucediendo con la raqueta? Por el área. ¿Por qué? Por el área, porque uno practica normal, entonces se hunde porque está en un área más grande. ¿Hay menos qué? Hay menos presión. Resulta que esas raquetas están diseñadas para distribuir su peso en un área grande. La nieve tiende a ser blandita. La nieve cuando está recién caída es muy blandita, entonces usted lo pisa con el pie el pie de uno es muy pequeñito, entonces uno tiende a hundirse en la nieve. En cambio, si sale con las raquetas, ya la presión que se está ejerciendo en la nieve es mucho más distribuida, o sea, mucho más pequeña, entonces usted puede caminar más fácilmente. A ver, por acá. ¿Por qué cuando el fakir se acuesta sobre una cama de puntillas, ninguno le atraviesa el cuerpo? Bueno, ese es un experimento que uno ve mucho en los magos. No sé si lo han llamado mago, pues, un charlatán, por decirlo así. No sé si han visto ese acto en algún momento, que cogen una cama llena de puntillas, una cama que es llena de puntillas, muchas puntillas, y alguien se acuesta el mago encima de esa cama de puntillas. Inclusive le ponen ahí hasta pesos, se para encima de alguien de él y no le atraviesa las puntillas del cuerpo. Son pequeñitas, tendrá que ver el tamaño de las puntillas. Por el área. ¿Qué pasa con el área? Pues se distribuye como... ¿Se distribuye qué cosa? ¿El peso de quién? El peso de la persona está distribuido, entonces a cada puntilla le correspondería por ahí ya medio kilito nomás. Y medio kilito pues no alcanza como para atravesar el cuerpo. Sin embargo, si el mismo mago se para sobre los pies, ¿qué creen que sucedería? Ahí sí ya solamente un área pequeñita está distribuida, va a ser más presión, entonces probablemente se vaya a clavar unas 2 o 3 puntillas ahí. ¿Listo? Cuando respira, no, me salté esta. ¿Por qué las burbujas de un líquido se van haciendo más grandes conforme llegan a la parte alta de una copa? No sé si han experimentado eso alguna vez. Sí, profe. ¿Han notado que cuando uno suelta una burbuja, por ejemplo en una piscina, uno está respirando, suelta la burbuja y ya va creciendo, creciendo, creciendo hasta que sale a la superficie? ¿A qué se deberá eso? Hola. Profe, Margarita. Dígame. porque la burbuja es aire y Sí. ay, es algo así, entonces la presión, ay, la sube, el aire sube, no, yo no sé. Bueno, Es como sí, el agua y el aceite, como que se repelen eso. Entonces ya una sube y la otra le hace presión, pero ella sube y le gana, yo no sé, eso es todo raro. ¿Por qué, profe?
Bueno, por ahí estabas bien hasta que diste presión, de para allá no te entendí. Bueno, Cuando está en el fondo de la piscina, la burbuja tiende a ser de un tamaño pequeñito. Y en la medida que va subiendo a flote, esta se va inflando solita. ¿Por qué? ¿Qué hará que se infle? Ya ves que tengo la presión, ¿no? Así, ¿y quién es el que está haciendo ahí la presión? El agua. Resulta que al fondo del agua, al fondo, hay una presión muy grande, que casi que la aplasta. Entonces, esa burbuja de aire está experimentando una presión ahí, enorme. En la medida que va subiendo, porque como es menos densa, ya, la burbuja sube porque es menos densa que el agua, ella va subiendo y se va inflando. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos por carretera. Si vamos desde una ciudad que está a nivel del mar a una ciudad alta, nosotros también tendemos a inflarnos, aunque no lo veamos. Pues, obviamente no nos vamos a inflar pues, así a término extremo, pero el cuerpo se hincha un poquito. Lo mismo le pasa a la burbuja se empieza a inflar porque está experimentando cada vez menos presión. ¿Listo? Bueno, cuando respiras usando una pajilla o tubo, un pitillo lo que llaman acá, bajo la superficie del agua, ¿por qué solo funciona cuando está cerca a la superficie? Confuso. ¿Han visto algún momento los que bucean que ellos utilizan el snorkel, creo que es que se llama, que tiene como un tubito, una pajita? Si usted está a pulmón libre, pues si está pues con tanque, sí se puede meter todo lo que quiera. Pero si usted está a pulmón libre, usted no puede con eso ir hasta 100 metros de profundidad porque entonces no va a poder respirar. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué cree ustedes que no se puede respirar al fondo del agua y sí se puede hacer así sobre la superficie? Porque es más fácil hacerlo sobre la superficie que hasta el fondo del agua. porque no tiene tanta presión. No, porque el snorkel no. Ah, yo no sé. Y por ahí vio la cosa. ¿Y por qué le entra agua ahí abajo? Porque es la presión es muy importante. Esa es la respuesta, hay más presión. Si yo me meto abajo del agua, el agua va a ejercer una presión y va a causar de que se entre por el tubo. Así yo esté soplando, por mucha fuerza que yo haga soplando, el agua no va a salir porque la presión del agua le va a ganar a la presión de mis pulmones, no voy a poder. En cambio, ahí en la superficie, pues la presión no es tan alta, yo voy a poder escupir el agua y respirar fácilmente. En cambio, más abajo, por más que yo sople, no voy a ser capaz. ¿Listo? ¿Y qué sucede si un pez de las profundidades del mar, resulta que en el mar hay unos peces que están a profundidades enormes? No sé si han visto documentales en canales como Discovery o como National Geographic, que hay animales que están a profundidades de los 1000-2000 metros por debajo del agua, o sea, están sometidos a una presión gigantísima. O sea, hablar de 2000 metros de profundidad, estamos hablando de presiones por encima de las 100 atmósferas, o sea, 100 veces la presión que estamos experimentando acá. Sin embargo, esos animales viven ahí. ¿Qué pasaría si yo pongo un animalito que vive a 1000 metros de profundidad y lo saco para la superficie? Pues lo mismo que pasa con nosotros, se puede explotar. ¿Se puede qué? Se puede explotar. Se puede explotar, Es exacto. lo mismo que pasa con nosotros. Bueno, literal, explotar no, pero resulta que ellos se hinchan y se pueden reventar por dentro. De hecho, lo han hecho con especies, como hay algunas especies de calamares que viven a esa profundidad y cuando lo sacan, en el momento en que lo están sacando, ellos se hinchan y se revientan por dentro. Obviamente, pues al salir, no van a estar con vida, están muertos. Eso mismo no sucedería a nosotros, si nos vamos al espacio. Una pregunta. Dígame. Entonces eso le pasa, por ejemplo, cuando uno va a pescar, eso le pasa a los pescados. Pero los pescados no se revientan, sino que es como si uno se ahogara, se queda sin oxígeno y ya. Sí, pero esos pescaditos de pesca no están a tanta profundidad. Ellos ya mueren es por falta de oxígeno. Recuerden que ellos no tienen pulmones, sino branquias. Las branquias lo que hacen es el agua en oxígeno. Entonces, cuando usted lo saca del agua, los ahoga. Ajá. Ah, bueno.
En el caso de nosotros, a nosotros nos pasaría lo mismo si nos salimos para el espacio. Por ejemplo, en el espacio, si a unos astronautas el casco les llega a perforar algún meteorito, o sea, por algún accidente se lo llega a abrir, lo primero que va a suceder es que los ojos se le van a salir de la órbita. O sea, que los ojos están ahí adentro como en un huequito. Lo primero que va a experimentar es eso, que los ojos se le salen de la órbita y va a explotar por dentro, o sea, se va a reventar por falta de presión. ¿Listo? Bueno, vamos por acá. Esto es para pensar. Piensa y responde. ¿Cómo funciona una aspiradora? ¿Sí saben qué es una aspiradora? ¿Sí? Porque que chupa el polvo. ¿Cómo será que funciona eso? Porque succiona el polvo. ¿Cómo funciona? Pues no, pues eso tiene un motor y el motor lo succiona. ¿Y qué hace ese motor? Hace una presión así, como soplando. ¿Qué será entonces? ¿Una presión qué? ¿Una presión cómo? Es una presión negativa. El motor, muy bien, estás ahí como en sintonía. El motor está haciendo lo que llama presión inversa. Resulta que la presión así como puede ser positiva, es decir, como podemos sentir algo que nos aprisiona, puede haber el efecto inverso, que es algo que nos infla. En el caso de una aspiradora, el motor está diseñado para que la presión sea menor que la de ¿dónde? ¿La qué? La atmósfera. O sea, está diseñado para que la presión en el motor haga una presión menor a la atmósfera. Al hacer eso, lo que va a hacer es succionar todo lo que esté por ahí. ¿Por qué? Porque la presión adentro es menor. ¿Cómo funciona una cafetera? ¿Han visto que la cafetera, no sé, los que tengan cafetera, la cafetera hierve el agua y luego ella sube y empieza a vaciarla en la jarrita? Hay como un motorcito ahí que la succiona y luego la vacía en la jarrita. ¿Ahí qué sucedería? ¿El mismo principio o diferente? ¿Será el mismo principio o diferente? Una cafetera tiene un recipiente donde se echa el agua se calienta y luego, después de calentarse, pasa por un pitillito y ese pitillito la vacía en donde va el café. O sea, es un proceso, si lo digo aquí más o menos. De hecho, la cafetera no tiene ningún motor. Ahí les doy la pista. Una cafetera como es, en una cafetera está el recipiente donde se echa el agua. Y abajo hay una resistencia que empieza a calentar esa agua. Ese recipiente está conectado como con un tubo por acá, y ese tubo después está conectado aquí donde está el filtro, y aquí está la jarra donde se va a depositar pues, el café. El café pues, cuando el agua cae por aquí ya queda el café servido. Él no tiene ningún motor, sino que él empieza aquí a calentar. ¿Qué sucederá ahí para que esto empiece aquí a generar el agua y se pueda soltar y caiga aquí a este recipiente? ¿Quién genera ahí la presión? Exacto. Ahí estamos viendo un principio, yo creo que eso lo vieron por allá en noveno, y se acuerdan de ciencia del noveno. Ahí está el principio de los gases, que es la relación entre presión y temperatura. Por Mónica, de pronto no lo vieron. Bueno. Resulta que hay una relación entre presión y temperatura. Un gas o un líquido, cualquier fluido, cuando se calienta, sube su presión. Lo que pasa con la olla atómica, la olla donde hacemos los frijoles. ¿Qué pasa con la olla atómica cuando yo la empiezo a calentar? ¿Qué empieza a aumentar ahí? La presión. Es exactamente lo mismo. Aquí hay un aumento de presión. Ese aumento de presión hace que el fluido suba por este pitillo y luego salga por la cafetera. ¿Quedó claro? Entonces ahí no sería lo mismo que la aspiradora, sino que hay es un aumento en la presión. ¿Cómo funciona una olla a presión? Ahí ya les di la pista. ¿Qué sucede ahí en una olla a presión? ¿Y qué hace la presión?
¿Quién hace la presión? Es lo mismo, el calor hace la presión que es El calor hace la presión y hace que la presión aumente. Explica por qué no se derrama el agua en un vaso invertido que tiene como tapa una servilleta. Ese experimento sí lo podemos hacer aquí. Se llenó el tope. Vamos a poner un papel que no nos dé lastimado. Voy a ver si por acá. Usted me va a colaborar aquí, después te desinfectas. pero con este Parkinson. Si puedes aquí en el lavado, si puedes aquí un poco en el lavado. Ay, no, pero alcanza. Pero la fuerte, pues la Ahí sí. Profe, eso no tiene que ver con una opción. Miremos a ver si funciona, aunque esto es muy pesado. Ahí está arriba, no creo que haga que ahí no le cae. ¿Sí se está viendo desde allá? Sí. Entonces, ¿por qué este objeto no se cae viendo que está para abajo? ¿Qué habrá sucedido ahí? La presión del agua está haciendo que el platillo... No, la presión del agua estaría jalando para abajo. Antes de la presión de como el plato, pues, ¿Y qué presión está ejerciendo el plato? ¿Quién está ejerciendo la presión en el plato? El aire, eso está en el aire. La que La atmósfera. la atmósfera. Resulta que aquí yo creo un vacío. Cuando yo puse esto totalmente lleno de agua, creé un vacío. Y yo quito ese vacío, mira que ya está dando lujo. Yo quito ese vacío. Pongámoslo ahí. También estoy quitando ese vacío. Ya. Es lo mismo que uno experimenta cuando uno se mete una tapita. Que uno se mete una tapita y empieza a chupar. Ustedes no han sentido eso, que se les queda pegada la lengua. ¿Sí? Ay, sí. ¿Qué está sucediendo ahí? Resulta que cuando usted hace eso, está extrayendo el aire de la tapa. Al no haber aire en la tapa, hay menor presión de afuera en la presión atmosférica. Entonces eso hace que la tapita se quede. Entonces ahí sería la respuesta. En ese sería lo de por qué no se derrama, simplemente porque la presión atmosférica es más fuerte que la. Venga, que ya vamos a terminar, falta el quinto punto. ¿Por qué el barómetro contiene mercurio y no agua? Lo expliqué ahorita. ¿Por qué no hacer los barómetros con agua? Porque el mercurio es más denso, necesita menos cantidad de mercurio. Un barómetro de agua necesitaríamos un tubo como de 10 metros. ¿Quién anda con un tubo de 10 metros para medir algo? En cambio, un tubo de mercurio más pequeñito. Chicos, estas respuestas son para enviármelas por WhatsApp. Esta sería la actividad número 1 de la guía 2. Me envían las respuestas por WhatsApp. Las 12, son 7 de esta y 5 de esta. ¿Listo? Manda el video. El video yo lo mando ahorita, listo. Por favor. yo que ya tengo la respuesta.